Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo maravilloso, este tiempo devocional, un cuarto con Dios. Damos gracias al Señor por esta mañana, una mañana de bendición, finalizando ya una semana de trabajo, una semana de esfuerzo, iniciando un fin de semana lleno de la gloria de Dios. Y solamente, mis hermanos, lo podemos hacer todos los días si nos conectamos con Dios. Si vamos en oración y en esa búsqueda personal a través de la palabra del Señor para encontrar la sabiduría que viene de lo alto. Damos gracias al Señor por esta mañana y nos rendimos ante su presencia, nos rendimos ante su amor y agradecemos al Dios grande y poderoso que nos ha llamado a este momento, a esta cita que tenemos todos los días en la mañana, un cuarto con Dios, y que tú puedes ver en cualquier momento del día a través de nuestras redes virtuales, a través del canal de YouTube y a través de nuestra página de Facebook Pasión por Jesús, de su iglesia wesleyana Príncipe de Paz, aquí desde Norfolk, Alabama. Con mucho amor, mis hermanos, les doy la bienvenida a este tiempo devocional y les invito a que nos tomemos unos minutos de oración y que pongamos este día delante de la presencia del Señor. Bendito buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias en este día, Señor, y te damos gracias por toda una semana, Señor, de bendiciones, donde tú nos has provisto, Señor, de alimento, nos has dado, Señor, el descanso, la oportunidad de llegar a nuestros hogares día tras día. Y hoy vemos, Señor, tu misericordia extendiéndose una vez más sobre nosotros. Te damos gracias, bendito Rey, porque tú estás obrando, porque tú estás, Señor, levantando nuestras vidas, sanando nuestros corazones, obrando, Señor, en favor de cada uno de nosotros. Y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y solamente queremos, Señor, que hoy sea un día de bendición, un día de esperanza, un día, Señor, en que proclamemos la gloria tuya, Padre amado, un día en que podamos conocerte mucho más. Señor, también te pedimos tu misericordia. Te pedimos, Señor, que con tu mano poderosa traigas sanidad a aquel que está enfermo, Señor. Que seas tú mirando la condición de cada uno de aquellos hermanos y amigos que se encuentran en condiciones de salud desfavorables, Señor, internados en una clínica, en un hospital, Señor, con un proceso, Señor, tal vez de unas quimioterapias, de unas radiaciones, por un cáncer, por una enfermedad terminal. Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de aquellos que están, Señor, en el borde de la muerte, Padre amado, levantándolos y ayudándolos, Señor, a salir adelante. Señor, también que traigas consuelo a donde ha habido dolor, Señor, a donde ha habido circunstancias difíciles, que traigas tú esa esperanza de vida, ese amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, se levante y se establezca en cada corazón. Padre amado, Señor, que tu bendición venga sobre todos aquellos que están necesitando una solución a sus problemas, Señor, económicos, legales, laborales, familiares. Señor, que tú des sabiduría y abra, Señor, espacios para que todos podamos encontrar esa verdad, esa realidad, esa esperanza de vida, Señor. Gracias te damos a ti, Jesús. Padre amado, quedamos en esta mañana delante de ti para que tú seas obrando a nuestro favor y bendiciendo nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra nos redarguya y nos inspire en este día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, damos gracias al Señor por este tiempo. Les invito a todos ustedes a que sigan siempre presentes compartiendo estos devocionales. Que al finalizar este devocional tú puedas compartirlo por tus redes sociales, tú puedas compartirlo en tu página de Facebook, o puedas compartirlo a través de un WhatsApp o sencillamente enviándole el enlace a cualquiera de tus familiares, amigos o seres queridos que necesiten un mensaje de vida. Damos gracias al Señor porque hemos venido estudiando la palabra del Señor con diligencia. Llegamos hoy al libro de Proverbios, capítulo número 22. Y para leer el versículo de hoy tenemos que leer nuevamente el versículo de ayer, ya que están íntimamente estrechos estos dos versículos. Dice la palabra del Señor, Proverbios 22, 22, dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes la puerta al afligido. Ayer vimos la explicación básica de este versículo y hoy vemos qué pasa, por qué Dios pone esta invitación a todos nosotros como seres humanos para no hacer uso de la tiranía y del abuso acerca de los necesitados.
Dice el versículo 23, el versículo que vamos a leer el día de hoy y meditar un poco, dice: porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojan. Entonces aquí el principio bíblico, mis hermanos, o la verdad bíblica que se esconde en estos dos versículos, es que Dios está siendo muy directo y muy puntual en este primer consejo que nos esboza la Biblia en este grupo de proverbios. Dice la palabra del Señor que no le robes, que no hagas algo malo, que no abuses del pobre tan solo porque lo puedes hacer o porque es pobre, y que no saques provecho de los necesitados, ni que seas injusto con la gente en las cortes, en los tribunales, en los momentos tal vez donde hay que establecer algún tipo de privilegios o de prioridades. El Señor está diciendo porque Dios es el defensor, Él es el que defiende la causa de los pobres, de los afligidos y de los necesitados. Él destruirá a todos los que los destruyan. Dios es abogado de los pobres, mis hermanos, y dejará sin nada a quienes les quiten todo. Esto, oiga, uno dice, este par de versículos deberían ser leídos hoy en los altos gobiernos de muchos de nuestros países. Eso fue algo que tocamos ayer. Y si queremos ser un poco actuales, mis hermanos, hoy en día se están viviendo situaciones muy difíciles en muchos de nuestros países latinoamericanos. Hemos visto, mis hermanos, cómo aún con la excusa de la pandemia y del coronavirus, muchos gobiernos aprovecharon para abusar del control o de la autoridad que tienen. Y aquí es donde nosotros también nos damos cuenta cómo el pueblo en algún momento se cansa de tanto humillación, de tanto abuso, de tanta corrupción. Dios es el que permite a veces que los gobiernos, los tiranos, las personas que están en una posición de autoridad, pero que usan esa posición de una manera descontrolada, caigan de su propio peso. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Dios es el que da autoridad, pero también la quita. Y aquí vemos, mis hermanos, que Dios está poniendo un principio. Pero esto lo podemos ver desde un aspecto muy grande, muy global, muy acerca de los pueblos, de los gobiernos. Y entonces podríamos decir, sí, definitivamente hay autoridades, los grandes gobiernos abusan del pobre, les quitan, les roban y se aprovechan de los necesitados. Y entonces como que pareciera que estamos lanzando el señalamiento por allá lejos. Pero resulta que el versículo está escrito para todos. El versículo también viene a nosotros que tal vez no somos personas que tengamos puestos de autoridad en los gobiernos, o que no seamos políticos, o no tengamos esos imperios, o no seamos empresarios multimillonarios. Pero para nosotros también es el versículo. Dios es el que pelea la causa de ellos. Muchas veces nosotros hemos estado en el lado del pobre que ha sido maltratado, del pobre que ha sido oprimido, del pobre que ha sido robado porque es pobre, porque han abusado de nosotros en un estado de necesidad. Y entonces, cuando el hombre está en ese estado de necesidad, se siente vulnerable, y después viene la persona que nos hizo daño, que nos humilló, que hizo ciertos abusos de poder, y cuando ya nosotros hemos logrado salir de un poquito de ese estado, resulta que parece que nada pasó. Pero entonces ahí viene un doble daño moral que se hace en el corazón del ser humano. Y es que el ser humano se vuelve rencoroso, resentido, vengativo. Y entonces esa persona que en un momento fue pobre y que fue robada, maltratada, que fue quebrantada y que en su necesidad otro se aprovechó de él, cuando logra de pronto salir de esa condición, cuando de repente con mucho esfuerzo y tal vez con muchas ganas de salir adelante, logra sacudirse de la pobreza, sacudirse de la necesidad, y más adelante está en una posición tal vez de autoridad, o por lo menos tiene cómo mandar a alguien, o alguien está en necesidad, dice, no, a mí me la hicieron, ahora yo también lo hago. Entonces aquí el mensaje es para cualquier persona, para cualquier ser humano. A veces estamos en pobreza, pero otras veces estamos en bendición. A veces estamos en autoridad y otras veces estamos bajo autoridad.
un refrán o una frase que yo aprendí hace muchos años, es que nadie puede estar en autoridad si no ha sabido estar bajo autoridad. Entonces todos estamos siempre expuestos a ser o el que oprime o el oprimido, el que abusa o el abusado. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? La diferencia radica en ¿qué quiero hacer yo para agradar a Dios? Y Dios está diciendo, mira, tú no lo hagas. Tú, así a ti te hayan hecho en el pasado, así a ti te hayan abusado en el pasado económicamente, te hayan robado, te hayan maltratado, hayan sacado provecho de tu necesidad. Si tú ya superaste eso y ahora tú estás en una posición diferente, tú no lo hagas. Porque Dios es el abogado de aquel que está en necesidad. Dios es el abogado de aquel que está oprimido, quebrantado. Dios es el que viene a pelear por esos derechos. Si a nosotros en algún momento nos hicieron daño, nos robaron, nos aprovecharon de nuestra necesidad, Dios es el que pelea por nosotros. Es Dios el que ha prometido y dice ahí en la palabra del Señor, y despojará el alma de aquellos que los despojare. Dice, porque Jehová juzgará la causa de ellos. Entonces aquí debemos entender que es Dios quien va a juzgar esas causas. Es Dios quien va a pelear por esas causas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No tomar el mismo papel, no usar el rol de la violencia, no usar el rol de nosotros ser los que vamos ahora a oprimir y a dañar y a lastimar. Como a mí me lastimaron, entonces yo también voy a lastimar. Como a mí me robaron, entonces yo también voy a robar. Ese no es un principio espiritual. Ese no es una verdad bíblica. La palabra del Señor dice que Jesús les dijo, que dice la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor nos dio un mandamiento, un versículo, una enseñanza o un consejo divino diciendo, mas nosotros no seremos así. No paguemos mal por mal. Más bien, si alguien te hace algo, si alguien te roba la capa, dale también la túnica. Si alguien te pide caminar una milla, ve con él 2 millas. Dios está diciendo, tú no hagas lo mismo. Tú no pagues de la misma manera. Porque muchas veces nosotros siempre pensamos que somos el oprimido, que somos el pobre, el necesitado, al que nos maltratan y nos hacen daño. Pero no nos damos cuenta que a veces nosotros estamos también en la otra posición. Y que cuando tenemos el poder y cuando tenemos los medios y los recursos, tan fácil que es oprimir a otro, tan fácil que es robarle a otro, tan fácil que es aprovecharnos de la necesidad de otra persona. Entonces Dios está llamando no solamente a que miremos esto como asuntos del gobierno o de los grandes millonarios o de los poderosos. Dios está diciendo, mirémonos todos nosotros. Hay gente que aparentemente es muy humilde, es muy mansa, muy dócil mientras está en necesidad. Pero el día que por alguna razón la situación les sonríe y logran tener cierta riqueza o logran tener, así sea un poquito de poder, ese día se nota que no eran tan humildes, que no eran tan buenas personas, porque con ese poquito de poder abusan y maltratan de otros. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, Él está diciendo, Él es defensor de todo aquel que es necesitado, de todo aquel que está en pobreza. Así como Dios viene a tu defensa, viene a mi defensa, cuando por nuestra condición se nos roba, se nos abusa, se nos maltrata, también Dios va a ir en defensa de otros, si somos tú y yo los que les ofendemos, les robamos o los maltratamos. Entonces la mejor forma de no ir en contra de Dios es siempre dejar que sea Dios el que obre. Siempre dejar que sea Dios el que haga y restituya. Y dice la palabra del Señor, Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojan. Él destruirá todo el que destruya aquel que está en necesidad. Dios dejará sin nada a quienes le quiten todo, aquel que está en una condición de pobreza o de necesidad, o afligido o desesperanzado. Dios necesita que tú y yo entendamos que Él no comparte la injusticia, que Dios es un Dios justo, soberano, pero que Él defiende las causas según su justo juicio y su justa mirada. No bajo la tuya, no bajo la mía, sino bajo la mirada de Dios. No podemos responder a la opresión con más opresión. No podemos responder al maltrato con más maltrato. No podemos responder a un pasado tal vez de necesidad, ahora aprovechándome de la necesidad de otros.
Si a mí me fue duro, si conmigo la vida fue difícil, si a mí me tocó ciertas circunstancias y yo ahora tengo la oportunidad, tengo el poder o tengo la autoridad o tengo los recursos, en lugar de yo decir, ah, no, a mí me tocó, pues que a él también le toque duro, pues a esta persona también que sepa que así son las cosas. No, al contrario, si a ti o a mí nos tocó difícil y nos tocó de alguna manera resistir o sobrevivir al abuso, al maltrato, a las humillaciones, pero ahora nosotros podemos ser de bendición para otros, en lugar de nosotros decir, así también te toca a ti, digámosle, no, mira, a mí me pagaron injustamente, a mí me quitaron, a mí no me dieron, pero ahora que yo te puedo tender la mano, te voy a pagar lo justo, voy a ser correcto contigo, te voy a ayudar porque Dios me está mirando. No lo hacemos por nosotros, no lo hacemos por los demás, lo hacemos porque es lo que agrada a Dios. Y si aprendemos a vivir de esa manera, créeme mi hermano, mi hermana, que realmente vamos a poder vivir de una manera digna delante de la mirada de Dios. ¿Qué es lo que nos debe motivar? Agradar a Dios, seguir su palabra y hacer que Él se sienta verdaderamente gozoso de los hijos que dicen seguirlo. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición este corto tiempo devocional, que hayas entendido el mensaje. Es un versículo bastante amplio, tiene mucho de dónde agarrar, pero vamos a tratar de entender que tú y yo podemos marcar la diferencia. Vive una vida sabiamente, vive una vida equilibrada, vive una vida justa, vive tu pasión por Jesús. Mil bendiciones.